Eh, Buenos días, profe. En el cual ahora estaremos realizando nuestro proyecto, que será de sobre los temas de la primera unidad. Esto para mejorar nota, ¿verdad? Empezaremos con The Simple Present Tense, afirmativo y negativo. Tenemos la estructura, cómo se estructura: primero el sujeto, luego el verbo en presente, luego el complemento. Una breve explicación sobre la afirmación. Usamos el presente simple para expresar un estado en el momento actual en un habitante, acciones que se repiten condicionalmente, narrar acciones tal y como están sucediendo en el momento. Cuando usamos el presente simple en su forma afirmativa, comenzamos que el sujeto seguido de la forma del verbo. Esto presente que algo a menudo se repite o sucede todo el tiempo. Aquí tenemos unos ejemplos, ¿verdad? I am a doctor. You are an engineer. He is at home. We are friends. Y tenemos unos ejercicios, ¿verdad? En el cual cada uno lo tiene que pasar a afirmación, ¿verdad? Tenemos como el segundo tema de Simple Present Tense en su forma negativa. Bueno, ¿cómo se estructura? Primero viene el sujeto, luego viene la negación, el verbo y de último va el complemento. Y también tenemos una breve explicación sobre cómo se estructura. Los verbos auxiliares don't y don'ts se colocan entre el sujeto y el verbo principal. Usamos don'ts para he, she y it. Fijamente con he, she y it el verbo principal no lleva s. Y en que has se convierte en have. Tenemos unos ejemplos también, ¿verdad? I don't like fruits. I don't play chess. You don't love me. Y tenemos unos ejemplos también, ¿verdad? Continuaremos. De presente continuo procesive. ¿Cómo se estructura? En afirmativo, primero el sujeto, luego el verbo ser o estar, luego el verbo y se le agrega ing al verbo y el complemento. Y en negativo va el sujeto, el verbo to be, la negación y el verbo, luego le agregamos al verbo el ing más el complemento. Y en interrogativa sería el verbo to be más el sujeto más el verbo y le agregamos al verbo ing más el complemento. Una breve explicación sobre: se utiliza principalmente para expresar acciones que están teniendo lugar en el momento del habla o tiene una validez temporal. También se puede emplear como valor de futuro cercano para plenas e intersecciones. Para dormar, el gerundio, el verbo en inglés, tan solo hay que añadir la terminación ing al infinito sin necesidad de modificar la ortografía. Tenemos unos ejemplos, ¿verdad? You are not talking, como bien lo vemos, talk le agregamos el ing. They are reading to biker. I am taking my mother to the hospital. Y tenemos unos ejercicios también, ¿verdad? Eso consiste en agregarle el ing a cada verbo. Continuaremos. Continuamos con el futuro going to. Tenemos cómo se estructura en afirmativa: primero va el sujeto, luego el auxiliar, luego el going to más el verbo y luego va el complemento.
En negativa va el sujeto primero, más el auxiliar, más el not, más going to, luego va el verbo y último va el complemento. En interrogativa sería el auxiliar, luego el sujeto, luego el going to, luego el verbo, luego el complemento. Y no olviden agregarle el signo de interrogación de último, ¿verdad? En interrogativa, ¿verdad? También tenemos una breve explicación, ¿verdad? Es el verbo en español ir a hacer algo. Es una construcción que se utiliza para expresar la intención que tiene una persona de realizar una actividad en futuro más o menos próximos y para expresar la certeza que algo va a ocurrir en un futuro para ver una evidencia de ello en el presente. Tenemos unos ejemplos, ¿verdad? I am going to see I movie Tony. She's going to the doctor tomorrow. They are going to listen to the song. Y tenemos unos ejercicios también, ¿verdad? Luego continuamos con contables, no contables y contables. Bueno, contables nouns consiste en los nombres tienen forma singular y plural. Cuando nos referimos a los nombres contables en singular, estos pueden ir precedido el artículo indeterminado. Son aquellos que pueden contarse de uno en uno. Para designar elemento en singular se utiliza an, one. Y tenemos unos ejemplos, ¿verdad? To bird, my mother has 4 sisters, a book. Y tenemos también unos ejercicios, ¿verdad? Incontables nouns son aquellas que no se pueden contar y por lo tanto no tienen plural. En este grupo incluimos generalmente todas las sustancias materiales y cualidades abstractas. Tenemos también unos ejemplos, ¿verdad? Como es milk, water, sugar. Y también tenemos unos ejercicios, ¿verdad? Continuamos con el the simple past tense. Y tenemos como se estructura en afirmativa, se estructura sujeto más verbo más complemento. En negativa, el sujeto, el verbo auxiliar, el not, el verbo y el complemento. Y en interrogativa sería el verbo auxiliar, sujeto y el verbo, y sería de último el complemento, ¿verdad? Y tenemos también una breve explicación sobre eso. También conocido como simple past, es el tiempo verbal que se usa en idioma inglés que narra hechos ocurriendo en un momento específico en el pasado. Tenemos unos ejemplos que serían I washed the car yesterday, we did not wash the car yesterday. Y también tenemos unos ejercicios, ¿verdad? Bueno, esto sería todo, ¿verdad? Espero yo ya haya comprendido, ¿verdad, profe? Porque en el cual yo no pude asistir a la clase cuando usted explicó sobre esto del PMA, ¿verdad? En el cual espero que sea de su agrado prácticamente, ¿verdad? Gracias. Buenas noches.